la palabra de Dios que va a ser expuesta. Damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo también que vamos a disfrutar en tu presencia, donde tu palabra va a ser expuesta, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Tu palabra que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y disciernes los pensamientos de cada uno de nuestros corazones, Señor. Háblanos en esta mañana, que tu palabra corra y sea glorificada. Usa la vida de tu siervo, Señor, para que con toda sencillez y humildad la pueda expresar, con todo de nuevo, Señor. Háblanos y que nosotros no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y así recibimos al Padre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, ¿tiene gozo en el corazón? Gloria a Dios, estamos contentos. Estamos contentos de ánimo, ¿sí? Pero hay gozo en nuestro corazón. Ese gozo perdura porque Cristo habita en nosotros. Estemos de ánimos muchas veces angustiados, tristes o alegres, pero hay gozo en nuestro corazón. ¿Y qué gozo es? El gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu es el gozo de la salvación. Ese gozo del Espíritu que solamente viene de Él para con nosotros, sus hijos, su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano querido. Y bueno, muchas bendiciones a nuestros hermanos también que están por las redes. Bendiciones para ustedes. Y qué lindo que hemos podido adorar y glorificar al único que se merece toda esa alabanza, ¿no? A nuestro Dios, aquel que es majestuoso y poderoso, nuestro Señor. Y bueno, yo les invito a que abramos la palabra del Señor. Les invito a que abramos en la carta de los Colosenses, la epístola de los Colosenses de Pablo, que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas en el capítulo 2, verso 12. Estamos viendo sistemáticamente esta hermosa carta que el Señor nos habla. ¿Le viene hablando el Señor a usted? ¿Qué dice, hermano? Amén. ¿Sí? El Señor nos habla, nos enseña, nos instruye en su palabra a través de estos siervos de Dios, de este apóstol, como los apóstoles que fueron inspirados por obra del Espíritu Santo para traer estas palabras, esta palabra preciosa que es la palabra de vida. Entonces, yo le animo a que en esta mañana prestemos atención, estemos atentos a los detalles que el Señor quiere hablarnos, porque el Señor quiere hablar a nuestra vida, a nuestro espíritu, para que seamos edificados, hermanos queridos, en el conocimiento de la verdad de Dios, ¿sí? Así que bueno, gloria a Dios. Tenemos las Biblias allí listas, capítulo 2 de Colosenses, versículo 12, y dice así. Nos ponemos de pie, los hermanos que pueden, en reverencia a su palabra. Dice así su palabra. Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Tomen asiento, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, y le he puesto como título a este sermón: sepultados y resucitados con Cristo. Gloria a Dios. Veníamos hablando que el apóstol Pablo les demuestra, hermano, a los hermanos colosenses y a quienes nos identificamos con ellos como hermanos en la fe. ¿Usted se identifica con los hermanos colosenses? Como hermanos en la fe, que solo en Cristo, es decir, en la plenitud de su deidad, por medio de la fe depositada en Él, puede el creyente estar completo, puede estar perfecto, solamente en Cristo, siendo miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Usted se considera miembro del cuerpo de Cristo? Amén. ¿Su Espíritu Santo vive en su vida? Amén. Entonces es un cristiano, un creyente. Y a esa iglesia preciosa a la cual el Señor va a venir a buscar. Gloria a Dios. Por eso Pablo, hermano querido, le deja bien claro que solo en Cristo Jesús
si vemos un poquito el contexto de lo que veníamos hablando, solo en Cristo Jesús hemos sido circuncidados espiritualmente, ¿sí? Siendo quitados los pecados de la carne, haciendo mención a ese corte y a ese descarte del prepucio, ¿no? En la circuncisión. Ahora, no la de una circuncisión física, como era en el antiguo pacto, hermanos, no de esa circuncisión, sino la circuncisión espiritual. Estamos haciendo un poquito un repaso de lo que veníamos viendo en el contexto anterior, porque es importante esto, de lo cual Cristo Jesús es el eje de lo que el Señor nos viene hablando a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Esa circuncisión espiritual, que es la del interior del corazón, hermano querido. ¿Y qué por medio de quién? ¿Por medio de quién fuimos circuncidados en nuestros corazones? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso comienza diciendo el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ahora, este es el sentido de pertenencia, hermano querido, que tenemos en Cristo. Hay un sentido de pertenencia que nosotros tenemos en Él, y es el nuevo pacto. Nos identificamos en Cristo en el nuevo pacto, ¿por medio de qué? Por medio del bautismo. Ahora bien, la circuncisión, hermanos, que Dios estableció como pacto a Abraham y al pueblo de Israel, no tiene nada que ver con el bautismo. Hay muchos que lo confunden, pero nada tiene que ver la circuncisión con el bautismo. Ya que, como dijimos el domingo pasado, si se recuerdan, que los descendientes, los niños que eran descendientes de Abraham, eran circuncidados al octavo día, ¿no? Al octavo día de su nacimiento, según la ley que Dios le había dado a Abraham en ese pacto, eran circuncidados. Pero por el contrario, el bautismo no debe ser realizado a los niños. Es importante tenerlo en cuenta y presente a esto. ¿Por qué? Para poder cumplir la ordenanza que Dios nos dejó establecida, que Cristo nos dejó establecido a su iglesia, es primeramente haber depositado nuestra fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Antes de ser bautizados, tenemos que haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso, hermano querido, el requisito indispensable que Dios exige para el bautismo es la fe. Es importante tener en cuenta esto. Atendamos y estemos atentos a lo que el Señor nos quiere hablar hoy en día, iglesia querida, porque Dios habla a su pueblo y nos quiere enseñar. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso, que lo que exige el bautismo es la fe. Por eso, hermano querido, que los bebés no deben bautizarse, ya que ellos no pueden dar testimonio de su fe. ¿Puede un bebé dar testimonio de su fe? El bebé va donde el papá y la mamá lo conducen. No pueden dar testimonio de la fe en Cristo Jesús, ni tampoco la necesitan. Ellos no necesitan la fe. Más bien nosotros como seguidores de Cristo, nosotros como seguidores de Él debemos presentarnos a los niños. Vamos allí a Mateo capítulo 19, verso 14. Gloria a Dios. Y fíjense lo que dice Mateo 19, 14. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Acá nosotros en la congregación hemos tenido ya presentaciones de Lucas, de Genarito, se presentan a los niños al Señor. ¿Saben por qué, hermano querido? Porque los niños tienen la actitud que uno necesita para acercarse a Dios. Ellos tienen esa actitud. Ahora, recuerden lo que dijo Jesús, Mateo 18:3, que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Se recuerda usted la palabra de Jesús? Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué dice Jesús? ¿A ser infantiles? ¿Está hablando de eso? No. Sino, hermano, que nosotros
si tenemos ese infantilismo, muchas veces sucede esto, disculpen, en discusiones insignificantes que los seres humanos ocasionan de esta manera. Pero no es así, sino más bien como niños de corazón humilde y sinceros, genuinos. Fíjense, el niño expresa su confianza. Yo me lo imagino Jesús cuando se acercó a ese niño y Jesús lo llamó, ese niño vino con total confianza a Cristo. Y así debemos acercarnos nosotros con esa actitud, con esa ingenuidad, confiando en Cristo Jesús. Por eso sigue diciendo el texto base, sepultados con Él, decíamos, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermano querido, todos los pecados de quienes se arrepintieron, pidiendo perdón y recibiendo a Cristo mediante la fe, fueron sepultados con Cristo. Todos nuestros pecados, aquellos que se arrepintieron de corazón y hemos pedido perdón, los pecados fueron sepultados con Cristo. Y por medio, fíjese, por medio del bautismo nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos identificamos con Él? Por medio del bautismo. Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados, y Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Usted cree que Dios lo levantó de entre los muertos? Gloria a Dios. Entonces, es importante tener presente que el bautismo es un mandamiento del Señor, donde cada cristiano, hermano, lo hace voluntariamente. No es que a nosotros nos llevan y nos dicen, sino que voluntariamente debemos bautizarnos o dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Ya somos cristianos y nos bautizamos para dar testimonio de esa fe en Cristo Jesús y decir que queremos vivir o que vivimos conforme a sus preceptos, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, a lo que el Señor nos enseña a nosotros. Y lo vamos a ver que Pedro lo dijo y lo hizo con voz alta en la multitud. Les invito a ir allí a Pedro, a Hechos capítulo 2, verso 38. Entonces, esta es la manera que nosotros nos identificamos con Cristo. En Hechos 2:38 dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si quieres seguir a Cristo, Pedro dice lo que se debe hacer. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y bautizarse. Primero debe haber un arrepentimiento para que nosotros seamos hijos de Dios. Y después viene el bautismo como testimonio de nuestra fe. No es de la otra manera. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, arrepentirse, hermano, significa cambiar esa dirección que llevamos. Nosotros llevamos una dirección de egoísmo, separados de Dios. Estamos en rebelión con Dios. Recuerda que fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de Dios. Por causa del pecado en el hombre, de la desobediencia, fuimos destituidos. Entonces, debemos cambiar de esa dirección. Eso es arrepentirse. Se iba para una dirección en tinieblas, me giro y doy la dirección hacia la luz, que es Cristo Jesús. Entonces, debemos volvernos, hermanos queridos, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para depender de Él, para depender de su amor, para depender de su perdón, de la misericordia de Él. ¿Dios tiene misericordia? Quiere que nosotros caminemos en esa misericordia, en esa dirección. Decíamos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo es necesario que habite en nosotros para ser hijos de Dios, para que nos guíe a la verdad y para caminar en el propósito, hermanos. ¿En qué propósito? En el propósito que Dios puso de antemano para que nosotros anduviésemos en Él. Debemos tener presente, hermano querido, que no puedes salvarte a vos mismo. No podemos nosotros salvarnos por nuestro propio medio. Y muchas veces el ser humano dice, no, yo puedo porque yo lo voy a lograr. Y largan frases creyendo que eso va a traer fuerza a su interior. Hermano, el hombre sin Cristo no es nada.
y no puede salvarse a sí mismo. Solo Dios en su poder puede hacerlo. Por eso que el bautismo es un símbolo que te identifica con la obra de Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Fíjense cuán importante, es un mandamiento que dejó Jesús, que nosotros debemos bautizarnos, porque nos identifica con Él en su muerte, en su sepultura y resurrección. Vamos a Colosenses 2:12 nuevamente. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No solamente nos identificamos con Cristo de esta manera, sino con la familia de la fe, que es su pueblo, que es su iglesia. ¿Usted se identifica con la iglesia? Vamos a ver qué dice Hechos 2:41. Entonces, ¿por qué está la iglesia? ¿Por qué hay un cuerpo? ¿Por qué es el cuerpo de Cristo? Cuya cabeza es Cristo. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora se dice los que recibieron su palabra. Al recibir la palabra, ¿no es que nos arrepentimos? Si no, la palabra no lo hubiéramos recibido. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida es porque creímos y decimos: Señor, quiero un cambio de vida. Y después de eso que viene, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Fíjense, se añadieron. El Espíritu Santo añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando habló y predicó en alta voz a la multitud, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros somos portadores del Evangelio, de la buena nueva de salvación. Entonces, pero para ello tenemos que tener en claro, mis hermanos queridos, que el bautismo nos salva. El bautismo no perdona los pecados. Hay muchos que se confunden y creen que esa es la manera, que cuando salen del agua son perdonados sus pecados. No, esto es un símbolo. El bautismo es el testimonio de que como discípulo de Cristo ya vives una nueva vida en Cristo. Y yo me bautizo porque ya vivo una nueva vida en Cristo, ya me he arrepentido de mis pecados y doy testimonio de fe de que quiero cumplir este mandamiento. Y entiendo que todos los pecados ya fueron perdonados por depositar esa fe en Cristo Jesús. Y esto vemos que Jesús lo instituyó a la iglesia. Y si Cristo lo instituyó a la iglesia, debemos obedecer sus palabras. Debemos obedecer sus mandamientos. ¿Quién es el que te salvó, hermano? Entonces sigamos sus pisadas. Sigamos su palabra, sus mandamientos. Y vemos que dice Mateo 28, 19 al 20. Le invito a que vayamos allí. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. 19 y 20. Fíjense, es clarita su palabra y hermosa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está claro lo que nos dice el Señor a nosotros. La única forma, hermanos queridos, de ser bautizados es según la palabra de Dios. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo ordenó Jesús. Así lo ordenó Jesús. ¿A quién? A los apóstoles. Y los apóstoles a la iglesia. Por eso Pablo lo aclara y enseña a los colosenses también. Y por eso Cristo Jesús lo dejó a sus apóstoles. No es de otra manera, como algunos enseñan o practican erróneamente. Hay muchos que lo hacen en el nombre de Jesús. Y no es en el nombre de Jesús, hermano. Ese es el nombre del Trino Dios, de la divinidad de Dios. Porque recuerde que son 3 personas en esa divinidad, en esa naturaleza divina. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, el bautismo, tenemos que tener presente que el bautismo en aguas simboliza el nuevo nacimiento del creyente. ¿Qué es lo que
que simboliza el bautismo en agua? El nuevo nacimiento del creyente. Parecería como que estamos tomando lección, ¿no? Pero ¿saben por qué lo repito? Para que prestemos atención, hermano. Porque el Señor habla a nuestras vidas y no quiere que nos distraigamos. Porque su palabra es la que hace efecto en nosotros, en nuestra vida, y da fruto para que podamos caminar conforme a su voluntad. Entonces el bautismo en agua simboliza ese nuevo nacimiento. Es decir, que somos, escuchen, sepultados por muerte, esa muerte del pecado y de la vieja vida. Simboliza eso, que fuimos sepultados, y resucitados para andar en una vida nueva que es hecha o producida en nosotros por obra del Espíritu Santo. Ahí está la obra de su Espíritu. En la resurrección de Cristo mediante la fe. Es mediante la fe. Como dice el apóstol Pablo, lo vamos a ver en Romanos capítulo 6, del verso 3 y 5. Romanos 6, 3 y 5. Allí el apóstol le dice a los romanos expresamente lo que recién mencionamos, hermano, y dice, Romanos 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es clarito lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso, hermano querido, todo cristiano, todo creyente debe bautizarse para identificarse con Cristo. ¿Tiene sentido el bautismo? Si Cristo Jesús lo mencionó, así es. No solamente que lo mencionó, nos mostró y nos enseñó con su propia persona. Él se bautizó. ¿Tenía pecado en él? No, hermano querido, pero él se bautizó para que nosotros lleváramos este conocimiento y hiciéramos la voluntad de Dios, teniendo presente lo que él hizo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Y cómo debemos hacerlo? Con fe, hermano, como dice la Escritura. ¿Y saben cómo debe ser? En inmersión. Quiere decir que es cuando la persona que se bautiza es cubierto su cuerpo con agua. Hay muchos que no se bautizan así. Debe ser cubierto el cuerpo con agua. Porque esto simboliza, hermano querido, representando la sepultura de Cristo. Hace ese símbolo. Y es por medio de la fe que representa nuestra sepultura con Él. Si no tengo fe en Cristo y no he creído en Él, el bautismo no es válido. Y de esta manera muestro como muertos, o nos mostramos, o estamos como muertos al pecado, como muertos a la ley, al mundo. Entonces estamos separados del mundo. Hermanos, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Por fe. Porque estamos con Él. Y el bautismo no se administra rociando o vertiendo agua sobre el rostro de la persona, ya que de esa manera no representa la sepultura. No representa. Cuando nosotros hacemos la inmersión, nos metemos completo bajo el agua, dando la representación que fuimos sepultados, fuimos muertos al pecado, a la vieja manera de vivir. Y fíjense, el cual sigue diciendo, el versículo 12, ya terminando, en el cual fuiste también resucitados con Él. No solamente que fuimos sumergidos o sepultados con Él, muertos con Cristo, sino, bueno, ¿cómo? ¿Que hemos muerto con Cristo? No. Resucitados con Él. Esto trae esperanza, esperanza de gloria, hermano querido. El único que murió y resucitó fue Él. Por eso la palabra de Dios es verdad. No hay otro. Hay muchos que hablan de filosofía. Por eso Pablo les hablaba a los colosenses, porque hablaban maestros filosóficos y griegos que traían palabras y enseñanzas humanas, pero no de la palabra verdadera
que es la que tiene vida y que es la que un día se cumplió, se cumple y se cumplirá, porque hay promesas que fueron cumplidas, pero nosotros esperamos en ellas. Creemos que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Usted cree eso? Amén. Ahí está, y su iglesia también. Amén. Creemos y la iglesia cree, y esto nos llena de gozo. Esto nos llena de alegría, Gracias. porque su pueblo, la iglesia, resucitó con él. Amén. Está simbolizando y entendemos por fe de que hemos resucitado con él. Amén. ¿Cuándo? Cuando nos sumergimos en el agua y estamos bajo ella. Representa el descenso de Cristo. Eso representa a la muerte y a la sepultura. Así también la inmersión o salir del agua, cuando salimos del agua, representa, cuando digo representa, es un símbolo, hermano querido, simboliza. No es que literalmente eso es así, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Representa su resurrección de entre los muertos y la de su pueblo en él. Amén. Por eso es importante estar en el pueblo de Cristo, pertenecer al pueblo de Cristo, cuya cabeza es Él. Porque Él va, como decíamos al principio del mensaje, Él va a venir a buscar su iglesia. Y nosotros debemos estar atentos, esperando su venida. Amén. Diligentes. Y sigue diciendo, miren, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo puede suceder todo esto precioso? Mediante la fe en el poder de Dios. Amén. Ah, era un poder, no. Mediante la fe, pero en el poder, que sobre todo poder, es por la fe que los santos, la iglesia, nosotros, los lavados y comprados por su sangre, hermano querido, se ve sepultada y resucitada con Cristo. Esto simboliza, este simbolismo es por esa ordenanza que Cristo Jesús nos dejó sobre el bautismo, y es por medio de la fe en el poder de Dios. No es en otro poder, en el único poder todopoderoso, en el poder de Dios. ¿Qué hizo ese poder de Dios? Miren, fíjense, termina diciendo que le levantó de los muertos. Gracias, Señor. ¿Alguien puede levantar de los muertos si no es Dios? No. Ese poder que le levantó de los muertos, pero ¿no estaba Cristo mismo allí en ese poder? Gloria a Dios. Y es mediante la fe en el poder sin igual poder. El poder de Dios que levantó a Cristo entre los muertos. Y también, recuerde, nos levantará a nosotros. Amén. Porque cuando Cristo venga a buscar, si estamos dormidos, Él nos levantará. Y allí iremos a su presencia para gozarnos perpetuamente y para siempre. Gracias. Por eso, hermano querido y amigo, yo te pregunto, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Llevas una vida, cambiaste de dirección de una vieja vida a la nueva vida en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Y si lo has hecho, ¿te has bautizado? Si aún no te has bautizado como el Señor manda, debes hacerlo. Amén. Y hacerlo lo antes posible. Con una buena conciencia. De haber creído, de saber que yo he creído en Cristo. Amén. Porque eso me identifica. Yo soy su hijo y yo quiero agradarle. Y pertenezco al pueblo de Dios, pertenezco a la iglesia. Pertenezco a la iglesia de Cristo. Ahora, si lo has hecho como nos enseña el Señor Jesús. Amén. Lo has hecho con fe, identificándote con Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo has hecho de esa manera? Porque si no lo has hecho de esa manera, no es válido, hermano. Amén. El bautismo hecho tiene que ser en el nombre de, creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no lo has hecho de esa manera, pues hazlo lo antes posible. Porque Cristo Jesús así lo ordenó. Si es que verdaderamente eres un cristiano y quieres vivir una vida genuina, verdadera, sincera con Él, conforme a la voluntad de Dios. Por eso te animo a que si no te has bautizado, cumpla este mandamiento. Y si lo has hecho, mantente firme en esa fe en Cristo Jesús, con esa esperanza viva de que Él un día vendrá a buscarnos y
que todo lo que dice y falta cumplirse se va a cumplir. Su palabra es sí y amén. Bueno, hermanos queridos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Les invito a que nos pongamos pie y estemos orando al Señor para que esta palabra preciosa corra y llegue a aquellos en los cuales va a dar fruto, a aquellos que oyen su palabra y quieren ponerla por obra y caminar y llevar una vida cristiana en el Señor. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado en nuestra vida y en nuestros corazones. Gracias por habernos salvado, por habernos perdonado y limpiado nuestros pecados. Gracias por ser parte del cuerpo de Cristo, ser integrante de la familia de la fe. Gracias porque podemos adorarte a ti, Señor, con total libertad, que Cristo nos hizo libres, Señor. Gracias porque sabemos de que está el bautismo, el cual este símbolo nos identifica con Cristo Jesús. Y los que lo hemos hecho, Señor, tenemos gozo y alegría de cumplir tus mandamientos. Y aquellos que todavía no lo han hecho, Señor, tú les has mostrado por tu palabra qué es lo que nos hablas y nos enseñas para seguir caminando conforme a lo que tú nos mandaste, nos dejaste establecido para que viviéramos una vida agradándote a ti, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermano, que diga si le pasa con la pastora Padre. Damos gracias al Señor por su palabra, porque una vez más Él habla a nuestras vidas y que tengamos nuestro corazón dispuesto para hacerla, para ponerla por obra. Gloria a Dios. Que tengan un bendecido domingo. Nos saludamos en la paz del Señor con un ósculo santo y saludamos a los hermanos que están por las redes, a los hermanos que verán este video. Que tengan un hermoso y bendecido domingo y lo disfruten en familia. Bendiciones.